26. Seguimos viendo allí la vida de nuestro Señor, su misterio, su obra. Leemos nuestro texto clave, en el versículo 54, pensando en todo lo que está ocurriendo y en la necesidad de todo lo que va pasando, de lo que el Señor va viviendo a cada paso. ¿Y por qué lo va viviendo? ¿No? Dice el 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor responde así cuando los discípulos trataron de defenderlo y evitar que sea apresado y que sea llevado, claro, injustamente. Pero Él dice, ¿por qué voy a hacer esto? Yo podría pedir a mi Padre, podría hacer esto de muchas formas, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ahí estaban las razones del Señor, la razón por que Él seguía adelante, la palabra de Dios, su confianza en Él. Y así hemos ido avanzando en el pasaje y vamos a leerlo desde el versículo 57, estamos leyendo hasta el 68. Leemos el texto que dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado, ¿quién es el que te golpeó? Hasta ahí vamos a leer ahora más. Pues Pedro lo vamos a ver un poquito más adelante. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hemos visto aquí el silencio de nuestro Señor y ahí seguiremos viendo ahora la belleza de su testimonio y veremos puntualmente el silencio de la confianza. El silencio de la confianza. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en este tiempo. Amado Padre, te damos gracias una vez más por el amor y la misericordia que nos muestras, el cuidado que tienes en nuestras vidas. Sobre todas las cosas, Padre, sabemos que esto es posible por la obra de Cristo. Queremos agradecerte por Él, agradecerte por Jesús, por su obra, porque Él hizo todo lo que era necesario, porque Él es la muestra de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu fidelidad. Todas las promesas son en el sí y en el amén, y por Él estamos en presencia delante tuyo, Señor, y no somos consumidos. Podemos llamar Padre y sabemos que nos escuchas y que respondes cada vez que pedimos conforme a tu voluntad. Y sabemos, Señor, que tú quieres que crezcamos en tu gracia y conocimiento, y eso es lo que queremos rogar de ahora, que este sea un tiempo de edificación para tu iglesia, que podamos ser edificados, Señor, y conocer más y más a Jesús. Ayúdanos a ver su carácter y a poder llevarlo también en nuestras vidas. Y Padre, también te ruego por aquellos que no te conocen, tu evangelio y vengan a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Con tu ayuda de lo alto, dame sabiduría para compartir fielmente el texto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos avanzado en este pasaje que leímos. Vimos cómo lo habían prendido a Jesús. Primeramente lo habían llevado a Anás y después de eso cruzaron el patio, lo llevaron a Caifás. Ya hemos avanzado en todo eso. Vimos esto
no era un juicio, era un complot, llamándolo como debe ser, porque no cumplía con las reglas que había para un juicio, y hoy vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces vimos que cuando estaban estos testigos falsos, tergiversando la palabra que Cristo había hablado, tergiversando lo que Él había dicho y cambiando el sentido, ¿no? Pensándolo, digamos, de otra manera. O sea, esto era claro lo que el Señor había compartido. Y dice, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificar. Cuando Él había dicho, derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces había una diferencia muy grande, pero bueno, esa es la diferencia de pensamiento también entre ellos y el Señor, el pensamiento carnal y el pensamiento espiritual, el que ve las cosas como las vemos normalmente y el que las ve a través de los ojos de la fe y pensando en que el Señor hace todo con un propósito y hace todo para manifestar su obra, su carácter y su gloria, y eso es lo que Cristo estaba haciendo con sus palabras. Sin embargo, a pesar de que lo que decía no era verdad y que tampoco era exactamente lo que Él había dicho, cuando el sumo sacerdote le dice, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Dice, mas Jesús callaba, o como también vimos, Él permanecía en paz. Permanecía en paz. O sea, esta mentira no lo turbó, esta acusación falsa no lo turbó, permaneció en paz, tranquilo, sabía que no era verdad, sabía que eso no era así, sabía que no era necesario defenderse, porque aparte era lo que él había profetizado que iba a ocurrir, era la potestad de las tinieblas, la hora en que Satanás venía a hacer lo que tenía que hacer, y así estaba ocurriendo todas las cosas. Entonces él cayó, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Vimos esta respuesta en ese último jueves que pudimos compartir. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esa frase, tú lo has dicho, es más una afirmación que él hace, como diciendo, lo que dijiste es verdad. Es cierto, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y ahora la prueba de esto que ustedes van a ver es que van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces esto está hablando luego de su resurrección y ascensión en gloria, y lo próximo que verán del Hijo del Hombre es verlo viniendo en las nubes del cielo, haciendo referencia a su segunda venida, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan en Él y juzgar a aquellos que no creyeron en Él y que le han rechazado. Eso es lo que vimos hasta aquí. Y pensando en el carácter de Cristo, pensando en cómo Él está atravesando toda esta situación, y hermanos, eso es donde tenemos que poner los ojos, mirarlo para verlo a Él, porque de esto se trata. Las Escrituras dan testimonio de Él y nosotros necesitamos ver cómo Él se conduce, cómo Él se comporta en distintas situaciones, porque ese es nuestro ejemplo. Esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que imitar. Entonces nosotros vemos la situación que Él está pasando, es una situación injusta, es una situación totalmente en contra de lo que Él había vivido. Él nunca hizo mal, no hubo engaño en su boca, no hizo maldad, no hizo nada en contra de la voluntad del Padre, y aún así está sentado en el banquillo de los acusados y está a punto de ser condenado a morir en la cruz. Y en medio de todo eso uno ve al Señor en paz, totalmente en paz, tranquilo, sin necesidad de defenderse, sin necesidad de autocompadecerse, sin necesidad de empezar a decir ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces lo vemos en paz. Él sabía que esto era lo que las Escrituras habían anunciado, que era lo que era necesario que se haga. Hermanos, si esto no ocurría, ninguno de nosotros tendríamos razón para estar aquí. Era totalmente necesario que el Cristo padeciese, que fuese entregado a la muerte, que fuese sepultado y que resucitase al tercer día. Era totalmente necesario. Y eso es lo que está gobernando el pensamiento de nuestro Señor. Esa es la actitud que vemos en Él. Y con esa confianza responde cuando le da la oportunidad de dar un testimonio de quién es Él. Yo para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Lo vimos eso en Juan 18:37, el testimonio
testimonio ante Pilato, y es lo que él hace aquí. O sea, no se defendió de las falsas acusaciones, sino que enseguida dio testimonio de la verdad. Y él dice, tú lo has dicho, soy yo, el Cristo, el Hijo de Dios, lo próximo que vas a ver es verme en el trono, gobernando todas las cosas, hasta que vuelva a buscar a mi pueblo y a juzgar a los que no creyeron en mí. Esto es lo que estaba profetizado. Vamos a Isaías 53. Sé que tenemos este texto bien presente. En particular, versículos 5 al 7, aunque el capítulo entero es precioso, pero dice así, hablando de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 2 veces en este mismo texto nos dice que él no abrió su boca. No abrió su boca. Es cierto, y ya hemos visto esto, en su humanidad y en esa debilidad en la que él fue crucificado en debilidad, pero resucitado en poder, porque es imposible que la muerte pudiera retener al autor de la vida, mis hermanos. Pero cuando lo vemos acá, vemos que humanamente él está pasando las mismas cosas que nosotros. Él también está sufriendo angustia y aflicción, como ya vimos a lo largo del relato del huerto de Getsemaní, como ya hemos ido estudiando, cómo él se angustió y se angustió hasta la muerte, cómo oró al Padre, cómo se fortaleció en el Padre, cómo la respuesta del Padre fue ese ángel que le fortaleció y cómo él se levantó dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y como estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y termina diciendo, enmudeció y no abrió su boca. Entonces hay una disposición del Señor a hacer la voluntad de Dios, a seguir adelante sabiendo lo que Dios quiere que haga, y eso lo lleva a hacerla en silencio para la gloria del Padre, sin quejarse, sin reproches, sin defenderse, haciendo lo que es necesario para que Dios sea glorificado y para que su pueblo, los escogidos de Dios desde la eternidad, aquellos que eran del Padre y que eran de Dios, sean salvados eternamente. Cristo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces él da este testimonio en el verso 64, y cuando vemos el versículo 65, vemos la reacción ante esta declaración de Cristo. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Una gran muestra de hipocresía, porque sabíamos, como vimos en Juan 11, que este era un complot que él había preparado. Él estaba buscando esto. Y cuando Cristo da la respuesta, él encuentra ahí la supuesta blasfemia, porque los títulos que se usan aquí, la respuesta, como ya lo vimos, hacían referencia a la profecía de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, me hace acordar la pregunta de Pilato, ¿no? Donde le dice, ¿luego eres tú rey? ¿De verdad tú eres rey? ¿Estás acá sentado? Yo tengo potestad para quitarte la vida, y vos sos rey. Mi reino no es de este mundo, le había dicho, ¿verdad? Lo tenía bien claro. Él es el rey. Y esta confesión hace referencia a esta verdad que había sido anunciada por medio de Daniel, diciendo que él es el que iba a recibir ese dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. O sea, rey de reyes y señor de señores. Su dominio es dominio eterno, o sea, un reino
que no acabará jamás. Y eso lo convierte también, como ya vimos, en el juez, en el legislador, aquel ante quien todos van a dar cuentas. Entonces, a Caifás, una muestra, lo dije recién, de una hipocresía muy profunda, toma esta oportunidad. Como ya habían dicho antes, dice, tú siendo hombre te haces Dios. ¿No? Y lo maravilloso, como digo siempre, no es que él siendo hombre se hacía Dios, sino que lo maravilloso es que siendo Dios se hizo hombre y se sujetó. Se sujetó y vivió como uno de nosotros, vivió en medio nuestro, se sujetó a las autoridades que él mismo estableció, se sujetó a todas las cosas que él mismo estableció y le dio vida. Al mismo orden que él estableció, él se sujetó. Y eso es maravilloso. Pero para ellos, esto de que él diga, desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Y Daniel decía, venía uno como un hijo de hombre. ¿Verdad? En el 13. Dice, sentado a la diestra del poder de Dios, y esto implica, reinando, esto implica sentado en el trono del poder, y eso es lo que él recibe, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, al identificarse así, dice, este se está llamando Dios a sí mismo, y gloria a Dios, porque es la verdad, él dio testimonio de la verdad, no mintió. Pero ellos estaban buscando ocasión para matarlo, no estaban buscando ocasión para alabarle, ni para reconocerle, ni para exaltarle, sino que estaban buscando ocasión para matarle. Entonces él aprovecha esta oportunidad para hablar de esta supuesta blasfemia y dice a grandes voz, rasgándose las vestiduras, como si fuera algo que lo conmueve profundamente, se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos buscar más testigos, ya tenemos la blasfemia delante nuestro, aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ya no hace falta nada más. Según la conveniencia, ¿no? Recuerdan que en Juan 11:49, cuando estaban hablando de matar a Cristo, él dijo, vosotros no sabéis nada, le dijo Caifás. Ustedes no saben nada, y conviene que un hombre muera por todo el pueblo. ¿Recuerdan? Él, cuando los demás vinieron a hablar, le dijo, ustedes no saben nada. Y eso era lo que le convenía en ese momento. Pero en este momento, que necesita buscar apoyo, necesita buscar que otros también se sumen a esta sentencia, que necesita los testigos, el apoyo para poder condenarlo, dice aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, aquí, delante de ustedes, no necesitamos nada más. Y así en el versículo 66, por esa misma conveniencia, él les dice, ¿qué os parece? Y ellos dijeron, es reo de muerte. Esa fue la respuesta de los mismos subsecuentes que ya habíamos hablado antes, ¿no? Ahí están, y ellos contestan, es reo de muerte. Se suman a eso, se alejan de la verdad, se alejan de todos los parámetros bíblicos para sumarse a la hipocresía de este hombre y le dicen, es reo de muerte. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Entonces aquí lo que vemos es la sentencia que se da. Y este, hermanos, es un juicio, si lo llamamos, falso, por eso dijimos que es un complot, pero en un juicio normal, entre el veredicto y la sentencia, normalmente pasaba un día. Había un día, los días se juntaban todos, se reunían, lo miraban, daban un veredicto, y después descansaban un día y al otro día se juntaban otra vez y dictaminaban la sentencia. Otra cosa que aquí no pasó. Aquí ellos por unanimidad, si ustedes miran en Marcos capítulo 14, el versículo 64, dice así, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y dice el texto, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Todos ellos. Esto es lo que nos añade Marco, trayendo un poco más de luz y mostrando que había unanimidad en ese concilio en el que tal vez no estaban todos sus miembros. Otra cosa que no debía pasar, pero tal vez no estaban todos. Y los que estaban por unanimidad dijeron es reo de muerte. O sea, se pusieron todos de acuerdo y eso es lo que buscaban.
Entonces, cuando uno ve esto, esto era lo que se estaba buscando, ¿no? Entonces ve la hipocresía, ve los que apoyan esta hipocresía, entonces hay vía libre. Vía libre para que todo lo que tiene que pasar ocurra, para que lo que el Señor había determinado ocurra. Y eso es lo que encontramos en los versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, esto le da vía libre un poco a las profecías, a lo que estaba pasando. Uno mira esto y ve los otros pasajes. Por ejemplo, cuando uno mira de vuelta el pasaje de Marcos, ve en el versículo 65 del 14, que dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro. Y aquí tiene un poco más de sentido, ¿no? El hecho de que lo golpeaban y le decían: profetizan, a ver quién es el que te golpeó. A cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y también cuando lo vemos en Lucas 22, dice el versículo 63 y 64: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriando. Y hago una salvedad en el pasaje de Lucas. Sabemos que el Evangelio de Lucas no está exactamente ordenado en orden cronológico. Entonces, a veces en la misma historia, Lucas, según la parte, los temas que él va tratando, va compartiendo, pero no es estrictamente en orden cronológico. Pero sí nos ayuda en la información que él va añadiendo de todo lo que ocurrió. Y entonces ahí uno ve que le estaban cubriendo el rostro para ver que él, si era el Cristo, les dijera. A ver quién lo estaba golpeando. Y como dije la última vez, imagínense esa situación, ¿no? Porque uno le cubre la cabeza. Y fíjense la importancia del silencio. Y la importancia de que no haya esa indignación santa que nosotros decimos tener en nuestro corazón ante la injusticia, ¿verdad? Y en un momento así no empezar a defendernos y a gritar. Porque Cristo tranquilamente podría haber dicho quién era el que lo golpeaba. Podría haberle dicho todo el árbol genealógico, si quería, desde la creación, ¿verdad? Podría haber seguido hasta Adán, hijo de Dios. Sí, podría haber dado toda la genealogía de esa persona. Y en ese momento él podría haber demostrado a través de eso que era el Cristo. Pero si él hubiera hecho eso, hubiera ido en contra de las Escrituras. Entonces no hubiera sido el Cristo que estaba anunciado. Entonces, como el Cristo que estaba anunciado no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca, guardó silencio. No era momento para defenderse, no era momento para hablar de injusticias, era momento para que se cumpla todo lo que estaba escrito en las Escrituras y que era necesario que ocurra para que lo que es imposible para los hombres sea hecho posible por medio de Dios en la obra de Cristo, que es la salvación del pensado. Tenía que ser así, tenía que ser así. Entonces, con esta vía libre a que pasen todas las cosas que estaban profetizadas, el mismo Jesús había anunciado esto en Marcos capítulo 10. Uno puede encontrar a Jesús hablando de esto que iba a pasar, avisándole a sus discípulos, ¿no? Versículo 33 dice de Marcos 10: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Sí, hermanos, nosotros tenemos que tener la convicción de que nuestro Señor sabía exactamente todo lo que le iba a pasar. Y eso, hermanos, eso es lo que nos muestra y nos revela su carácter. Sabiendo lo que le iba a pasar y teniendo el poder para cambiar las cosas y para evitarlo, nos muestra el carácter
de mansedumbre, el carácter de amor, el carácter de misericordia, con el que el Señor Jesucristo se condujo en la debilidad de su humanidad en circunstancias muy adversas. En circunstancias cuando todo parecía en contra, cuando todo alrededor eran mentiras, cuando todo alrededor eran acusaciones falsas, cuando no había nada justo a su alrededor, uno ve que se mantiene el carácter apacible y confiado totalmente en las promesas de Dios y en la palabra escrita. Conocía perfectamente la voluntad del Padre. Lucas también, el capítulo 18. Lucas 18, versículo 31, dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las cosas de que es necesario que así sea? Cristo estaba totalmente consciente de la obra voluntaria que Él vino a hacer, cuando no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su estado glorioso, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sabiendo que si Él no iba a esa cruz, y en esa cruz era hecho pecado por Dios, cuando Dios le cargara sobre Él el pecado de todos nosotros, no habría ninguna posibilidad de salvación para nadie. Sin embargo, Él voluntariamente y en obediencia a Dios fue a la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados, murió bajo la ira del Padre, fue sepultado y al tercer día resucitó, mis hermanos, resucitó, se levantó glorioso y victorioso de la muerte para darle vida a todos los que creen en Él. Y después de eso sentarse a la diestra de Dios a reinar y fijarse que su evangelio, fijarse digo en el sentido de gobernar todas las cosas y ordenarlas para que su evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, hasta que Él venga en las nubes otra vez, ya sin relación con el pecado, en la majestad de su gloria, para dar fin al tiempo como lo conocemos, para celebrar las bodas con la iglesia, con su esposa, y para castigar eternamente a aquellos que no obedecieron al Evangelio, ni se arrepintieron de su maldad, ni creyeron en Dios, ni confiaron en Jesucristo. Él sabía que era necesario. Y porque Él cumplió lo necesario, nosotros hoy tenemos un mensaje para anunciar. Nosotros hoy tenemos un Evangelio para compartir. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees en Cristo, dice: nadie vendrá a mí, ninguno vendrá a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si tú crees en Cristo y vienes a Él, porque Él dijo: el que a mí viene yo no lo echo fuera, puedes tener la plena certeza de que si vienes a Cristo, Él te va a recibir. Y puedes tener la plena certeza de que si vienes a Cristo, Él murió en esa cruz para pagar por tus pecados, como era necesario que alguien pague la deuda delante de Dios para que haya reconciliación. Y si vienes a Cristo, puedes tener la certeza que Él va a salvar eternamente tu alma, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven a Cristo, que cumplió con todas las demandas de la ley, que hizo todo lo que el Padre le mandó y que cumplió con esa promesa hecha en el pacto de venir a salvar al pueblo que Dios había escogido. Y será salvo. Y será salvo. Eternamente. Era necesario y Él lo hizo. Ahora, hermanos, en ese pasaje de Lucas que vimos recién, Lucas 18, hay algo particular, lo quiero leer otra vez. Dice el versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Y el 34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía.
Ahora, piense que según el versículo 31 dice, tomando Jesús a los 12. O sea, no es que está hablando con toda la multitud y uno puede empezar a pensar que había ahí un montón de incrédulos. No, está hablando de sus discípulos y los más cercanos. Aún en medio de ellos, Judas Iscariote, el falso, el que no era discípulo, el hijo de perdición, ¿verdad? Estaba ahí con ellos. Pero cuando Él les dice con claridad, con la claridad de las Escrituras y con la claridad de las profecías de la Escritura, Él les dice a ellos, miren, esto es lo que va a pasar, esto es lo que es necesario que acontezca, y le habla a sus discípulos en privado, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hermanos, el que no lo puede ver por fe, lo ve por obra. Es doloroso, pero real. Cuando nosotros llegamos a Getsemaní, vemos a los discípulos una y otra vez, cuando Cristo les está hablando en un sentido espiritual, cuando Cristo les está hablando de los valores eternos, las respuestas que encontró de sus discípulos una y otra vez eran respuestas terrenales. Eran valores terrenales. Cuando Él le dijo a Pedro lo que era necesario que le aconteciera, después de que Pedro había dicho que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Termina de hacer esa declaración, y cuando Cristo les dice que es necesario que Él sea entregado en manos de gentiles, que padezca, que muera, que resucite, viene Pedro y le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. El pensamiento espiritual, el pensamiento carnal. El pensamiento sin fe, el pensamiento natural del hombre, la forma lógica de pensamiento nuestro. Eso se puede hacer con la Escritura, mis hermanos. Nosotros podemos ver un pasaje y razonarlo humanamente, sin fe y sin ver el sentido espiritual. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. ¿Cuándo se enteraron los discípulos que esto era verdad? Cuando ocurrió. No lo vieron por fe, lo vieron por obra. Y después se acordaron de las palabras de Cristo. Pero ahora ellos estaban pasando por eso. Y Cristo se los anunció una y otra vez. Miren, ustedes van a pasar por esto. Recuerden cuando en Juan 16, también lo vimos, Él les dice a los discípulos, les digo estas cosas antes de que pasen, para que cuando pasen, recuerden que yo ya se los dije. Que sepan que yo ya sabía que iban a pasar. Que yo sabía que ustedes iban a pasar momentos difíciles. Sabía que iban a pasar momentos de oposición. Sabía que iba a pasar que se le iban a levantar enemigos, aún de su misma casa. Sabía que iban a pasar esas cosas. Y se los digo ahora, para que cuando pasen sepan que yo ya sabía que esto iba a pasar. Y que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces en ese momento no lo entendieron. Pero cuando pasó, lo entendieron a fuerza de dolor, mis hermanos. No lo tomaron por fe en ese momento, por fe en la palabra, por fe en el sentido eterno de la palabra y en el sentido espiritual de la palabra, en la profecía, sino que lo tuvieron que vivir por obra, porque ellos estaban pasando este momento con Cristo, sufriendo, padeciendo con todo esto, pensando que todo esto era una injusticia. Lo ven a Pedro sacando la espada y cortándole la oreja a Malco, y ahí lo ven tratando con ese pensamiento carnal de evitar que ocurriera lo que Dios había determinado. Pero no pasó. ¿Quién puede detener lo que Él determinó? ¿Quién le va a decir a Él que no haga algo que Él se predispuso a hacer? Lo que Dios ha determinado es lo que va a ocurrir. Y nos dio su palabra para que nosotros veamos lo que Él dijo que iba a pasar. Y para que cuando esas cosas pasen, por difíciles que sean, nosotros podamos vivir con este carácter de con confianza en la palabra, con confianza en lo escrito, con confianza en la verdad, no tratando de añadirle nada nuestro, no tratando de razonarlo a nuestra manera, sino viendo la verdad espiritual, la verdad eterna, aquella que le va a dar la gloria a Dios por todas las edades. Aún cuando nosotros en este momento hay cosas que no sepamos cómo encajan, no lo sabemos, no podemos comprender, en muchos casos. A veces lo comprendemos tiempo después, a veces no lo vamos a comprender hasta que estemos cara a cara con el Señor. Pero sí podemos confiar y descansar en Él, porque sabemos que las cosas serán así como se nos han dicho. Porque fíjense que así es como vivió nuestro Señor.
con fe, con esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, antes de tener que pasar por el dolor. Porque uno puede pasar el dolor en angustia, o puede pasar el dolor en confianza. El dolor lo vamos a tener que pasar, porque Cristo dijo que si padecemos con Él, vamos a reinar con Él. O sea que el dolor lo vamos a pasar. A nosotros nos es concedido que padezcamos con Él. No solamente que creamos en Él, sino que padezcamos con Él, entonces el dolor lo vamos a pasar. Pero hay dos formas de pasar el dolor: en angustia o en confianza. Totalmente atribulados y con el pensamiento totalmente turbado y sin saber qué hacer y abandonando todas nuestras cosas, o en paz y descansando en el Señor. Esa es la diferencia. Y esa diferencia la tenemos que ver en Cristo. Nadie sufrió como Él, mis hermanos. Nadie pasó las cosas que Él pasó. Y nadie, cuando las pasó, las tenía tan, si me permiten la expresión, las tenía tan claras como nuestro Señor Jesucristo. Que sabía exactamente cuánto medía el clavo y hasta dónde iba a entrar. Eso es maravilloso por su carácter. Verlo es una belleza que nosotros podemos disfrutar y que podemos vernos reflejados en esa gloria para poder ser como Él es. Ahora, estas cosas que le estaban haciendo, mis hermanos, cuando hablamos de Cristo, cuando vemos de vuelta en Mateo 26, estas cosas profetizadas y que ahora se están haciendo realidad, porque todo lo que está escrito de Cristo tiene cumplimiento, dice entonces: le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, no era cualquier rostro en el que se estaban haciendo estas cosas. No era cualquier cara aquí. No era la suya, no era la mía. No. La suya y la mía son un rostro más. En la cantidad y en la multitud de rostros que han pasado por toda esta existencia y los que van a pasar todavía hasta que Cristo venga. Es un rostro más. Pero no el de Él. No el de Él. Y esto, hermanos, se engrandece mucho más la obra de nuestro Señor y exalta mucho más la gloria de su amor, la gloria de su misericordia, exalta mucho más la gloria de su gracia. Este es el rostro de Cristo, mis hermanos. No era cualquier rostro, es aquel rostro del cual Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, precioso como Juan siempre exalta la deidad de Cristo. Y dice en Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le preguntó Felipe por el Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, que me ha conocido. Y que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No era cualquier rostro, mis hermanos. No era cualquier rostro. Así lo dice Hebreos también, en capítulo 1. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es el rostro de Dios, mis hermanos, el que estamos viendo aquí. Es la gloria de Dios, como dice también en 2 Corintios capítulo 4.
Es este Cristo, el Cristo glorioso, el que refleja la gloria de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 4, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde se ve la gloria de Dios, mis hermanos? En la faz de Jesús. Y ahora, hermanos, teniendo esto en mente, quiero que comprendamos hacia dónde iba el ataque de Satanás. No estamos hablando de un hombre golpeado, mis hermanos. Usted va a decir, sí, es un hombre que lo están golpeando. Sí, claro. Pero no es cualquier hombre, es la gloria de Dios. En su faz está la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Su rostro es la gloria de Dios. Y es ahí donde ellos apuntaron. Es ahí donde ellos lo atacaron. Es ahí donde ellos buscaron hacer daño en la misma gloria de Dios. Trataron de desmerecerlo, trataron de despreciarlo. Eso es lo que estaban haciendo. Esa es la potestad de las tinieblas. Es lo que este mundo hace con nuestro Señor Jesucristo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Pero el hombre no reconoció a Dios, no le dio la gloria, no le dio las gracias, le escupe en el mismo rostro de Dios. Se levanta contra el mismo rostro de Dios, no quiere ver la gloria de Dios, cubre la gloria de Dios con su propio pecado. Y en ese mismo pasaje de 2 Corintios 4, el capítulo anterior, lo podemos ver en otras palabras. Dice el capítulo 3, versículo 14. Está hablando de la gloria de Dios una y otra vez, ¿sí? Está hablando de esa gloria. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando llegamos al versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Vamos a leer desde el 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay un velo que no les permite ver la gloria de Dios. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que se ve en el rostro de Cristo es la gloria de Dios. Y el que no lo puede ver es porque tiene el entendimiento embotado. Ellos estaban ahí como enemigos de Dios. Ellos estaban ahí sin querer ver la gloria de Dios, menospreciando la gloria de Dios, escupiendo sobre la gloria de Dios. De la misma forma vivimos todos y cada uno de nosotros, hasta que el Señor, de su gracia, nos quitó el velo, para que podamos ver a Cristo como quien realmente es, como la gloria de Dios, y que esa gloria resplandezca en nuestros corazones para que podamos ver a Dios realmente, y que dejemos de hacer eso con nuestras acciones, que dejemos de hacer eso con la forma en la cual nosotros tratamos a Dios. Dios nos llamó a una nueva vida, mis hermanos, para que ahora conozcamos al Dios vivo y verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, es Jesucristo, a quien has enviado. Él es el único Dios vivo y verdadero, y Jesucristo fue enviado para darlo a conocer a Él. Eso es lo que está pasando aquí. Ellos no lo pueden ver. Su entendimiento está embotado. Ellos están rechazando. Cubrieron la gloria de Dios con su pecado. La escupieron, la golpearon y se burlaron. Sin embargo, cuando Cristo estaba en la cruz, en Lucas 23:34, dijo, Padre, perdónanos. Sería para nosotros tal vez en este momento muy gratificante empezar a juzgar a estas personas y empezar a criticarlas y decir, estos desgraciados,
etcétera, etcétera. Nosotros estábamos exactamente igual que ellos. Exactamente igual que ellos. E hicimos lo mismo durante muchos años de nuestra vida, viviendo como vivimos, dejando totalmente de lado a Dios. Tal vez hemos tenido una religión, pero no hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tal vez hemos crecido en un ambiente moral, pero no hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque los que estaban acá, mis hermanos, eran los religiosos de la época. Los que estaban acá maltratando al Señor eran los religiosos de la época, eran los que conocían la ley, eran los que tomaban las decisiones sobre el pueblo de Israel, mis hermanos. Y con esa jactancia en nuestro corazón, nosotros hemos menospreciado muchas veces la gloria de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque es en esos momentos difíciles, es en esos momentos donde las tinieblas vienen sobre nosotros que nosotros tenemos la oportunidad de darle la gloria a Dios y no pisotemos al Cristo. Y eso es lo que vemos aquí, en Cristo. Él reconoce, Él sabe, lo están haciendo porque no saben lo que hacen. Pero al mismo tiempo sabemos que hubo varias conversiones alrededor de Cristo en ese momento. No solamente el ladrón al lado de la cruz, sino el centurión cuando a los pies de la cruz dijo verdaderamente, este era hijo de Dios. Y sabemos las cosas que fueron pasando y cómo algunos que tal vez estuvieron en ese concilio y dieron su voto para matar a Cristo, vieron su gloria camino a Damasco, que vinieron a ser el apóstol Pablo, el encargado de llevar el mensaje mucho más allá de Israel. Porque Dios, en su gracia, les quitó el velo para que vean su gloria en la faz de Jesucristo. No podían ver al Mesías prometido. Y guardé este pasaje para el final, porque me parece precioso. Isaías 50. Es una profecía muy clara de lo que está pasando aquí, pero el contexto nos muestra esta determinación. Y voy a resaltar algunos versículos, pero este pasaje tiene 11 versículos nada más, lo voy a leer completo. Isaías 50 dice así: Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ahora resalto estos pasajes de este texto, del 5 al 7, dice así: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Claramente está hablando de Cristo y cuando dice Jehová el Señor me abrió el oído, es la disposición a la obediencia. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Él escuchó la palabra de Dios y su voluntad, su comida, era que haga la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Él no estaba buscando su propia gloria, sino la gloria del que le envió. Y por eso dice el texto, en obediencia al Señor y por amor al Señor, di mi cuerpo a los heridores. Eso es lo que está pasando aquí en Mateo. Él voluntariamente dio su cuerpo a los heridores y dio sus mejillas a los que me mesaban la barba, le arrancaban la barba de su cara. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, no escondió su rostro de las cosas que él estaba pasando, de la burla, de los escupitajos. Él no escondió su rostro. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor me ayudará. Dice, ustedes me van a dejar solo, le dijo a los discípulos, pero yo no estoy solo, el Señor está conmigo. El Padre está conmigo. Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Hermanos, en el momento de mayor tiniebla que nuestro Señor Jesucristo pasó en su humanidad, en su rostro estaba la determinación de su confianza en Dios. Y callado por amor, hermanos, Él fue adelante para salvar a su pueblo. Puso su rostro como un pedernal. Él estaba totalmente determinado a honrar a Dios, determinado a darle la gloria a Dios, hermano, aunque eso le costara la vida. Él dio su cuerpo a los seguidores, no escondió el rostro, porque eso era necesario que pasara, así estaba escrito y así era necesario que se haga. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos hoy. Esa es la forma que nosotros tenemos que vivir. Eso es lo que se tiene que ver en nuestro rostro, esa determinación a hacer la voluntad de Dios, aunque las tinieblas arrecien sobre nosotros. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Dice, fíjense, lo están acusando, están tratando de contender con él, están acusándolo falsamente. Dice el versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Lo están condenando injustamente. Y les dice a ellos, he aquí que todos ellos, todos los que estaban ahí presentes, mis hermanos, se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como arroz. No va a quedar recuerdo de ellos. Pero él permanece para siempre. Confiando totalmente en Dios, confiando totalmente en su voluntad. Y dice el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hay tinieblas, hay momentos de oscuridad, hay momentos de miedo, hay momentos de angustia, hay momentos de aflicción. Son momentos para apoyarse en su Dios, para escuchar la voz de Cristo y apoyarse totalmente en Él, para que su luz resplandezca en nosotros y nosotros seamos luz en medio de las tinieblas de una generación maligna y perversa. Y les dice a los religiosos, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. No están buscando la luz de Dios, entonces buscan iluminar las cosas por sus propios medios, por su propio razonamiento, por su propia lógica, dejando de lado la palabra, dejando de lado la verdad eterna, dejando de lado los principios eternos, dejando de lado el sentido espiritual de la Escritura que nos revela a Cristo y su carácter. Dejando totalmente de lado, se están iluminando con sus propias antorchas. ¿Recuerdan? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo mismo, eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la falsa confianza en el propio razonamiento de uno. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mis manos os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Hermanos, que la confianza en la palabra de Dios, en su decreto eterno y sus promesas sean la luz que alumbre en medio de las tinieblas, de las pruebas y de la maldad que hay a nuestro alrededor, porque los días son malos, hermanos. Porque no tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire, ¿usted pasa momentos de angustia? Yo también. Creo que todos lo pasamos. ¿Pasamos momentos de aflicción? Yo también. Son momentos bien difíciles, son momentos que parece que está todo oscuro. Cristo también los pasó, hermano. Y les puedo asegurar que los momentos que Él pasó son
eternamente más injustos que los nuestros. Sin embargo, enmudeció y no abrió su boca para darle la gloria a Dios. Hizo lo que tenía que hacer, siguió adelante con esa determinación, puso su rostro como un pedernal, y Él padeció estas cosas y Él prometió a su pueblo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también sufrió en debilidad. Y nosotros podemos acercarnos con confianza sabiendo que en Él podemos hallar la ayuda, la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. En todas esas situaciones, en todos esos momentos de desesperanza, en todos esos momentos que parecen de tinieblas, en todos esos momentos que la oscuridad se cierra sobre nosotros, Cristo está con nosotros y su luz está a disposición para resplandecer en nuestra vida y darle la gloria a Dios en esos momentos. Con su ayuda, mis hermanos, con la ayuda de Cristo, con su gracia, con su ejemplo, pongamos, hermanos, nuestro rostro como ese pedernal, con determinación, sabiendo que si confiamos en sus promesas, nosotros no seremos avergonzados. Cristo estaba totalmente confiado, dice: yo puse mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado porque mi confianza está puesta en el Señor. Y así es como nosotros tenemos que vivir, con esa determinación, poniendo la confianza totalmente en Dios, en su palabra, en su promesa, en la obra de Cristo, y saber que al final de esta carrera no vamos a ser avergonzados, porque no va a haber quien nos condene ni quien nos acuse, porque Cristo es el que murió, es el que llevó nuestras acusaciones, el que llevó nuestra condenación, resucitó y está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque Cristo ya llevó todo. Por eso tenemos la certeza de que no seremos avergonzados. Y así, hermanos, mantengamos nuestra determinación a ser obedientes hasta el fin y no permitamos que ninguna circunstancia nos atemorice para seguir el camino trazado por Dios. Que ninguna circunstancia que venga a nuestra vida nos atemorice de tal forma que nos separe del camino que Dios ha trazado. No puede ser que las cosas pasajeras tengan más peso que la verdad eterna y las promesas de Dios. Eso es lo que tiene que sostener nuestra determinación. No nos tiene que atemorizar y poder seguir ese camino que Él preparó de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Pero para eso va a ser necesario que cada día, como Cristo, tomemos nuestra cruz y, estando en paz, mis hermanos, nos ocupemos en cada situación de darle la gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando vemos nuestro texto y vemos cómo Él cayó, cómo Él silenció, cómo Él estuvo en paz, tenemos que saber que porque nunca dudó de su Dios. Nunca dudó de su Dios. Su confianza en Dios fue plena. Su silencio era el resultado de esa confianza, mis hermanos. El silencio de Cristo es el resultado de su fe en Dios, inconmovible, con total seguridad y con total descanso en Él, en su palabra y en sus promesas. Por eso, hermanos, disfrutemos de la belleza de su testimonio y disfrutemos del silencio, de esa confianza que nuestro Señor tenía en el Padre. E imitémosle, hermano, y con esa misma confianza en Dios, a pesar de lo difícil, sigamos adelante para darle la gloria a Dios. Amén. Vamos a ver. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por su amor. Gracias, Señor, porque podemos aprender de Él, verlo a Él y imitarlo, Señor. Sé, Señor, que es difícil en nuestra fuerza, pero tu gracia es suficiente cada día. Padre, sé que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando dudamos, cuando nos equivocamos, cuando nos cansamos por hacer las cosas en nuestra fuerza. Perdónanos, Señor. Fortalécenos en tu gracia y que podamos descansar plenamente en ti, en tu palabra y en la obra de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Oh Padre, tú sabes quiénes están aquí, escupiendo tu rostro, tratando de cubrirlo y burlándose de ti. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, que extiendas tu gracia
que solo tú lo puedes hacer y será para la alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús.